Renuncia inesperada en Casa Presidencial. El jefe de la SAA se va en medio de escándalos, estructuras paralelas y muchas preguntas sin respuesta. ¿Motivos personales o presión política? Steven Chipi Lorenzana, nieto del narcotraficante Valdemar Lorenzana, es enviado a prisión provisional tras ser capturado en Zacapa. Es solicitado por una corte de Estados Unidos y su audiencia de extradición se definirá luego de Semana Santa. María Fernanda Bonilla, principal sospechosa del crimen de Melissa Palacios, podría pagar 12,000 quetzales por usar su celular en prisión. Mientras tanto, el caso por la muerte de la joven aún sigue sin resolverse. Este miércoles santo, más de 15,000 vehículos podrían saturar la autopista al Pacífico. Aún hay 3 tramos en reconstrucción y autoridades ya habilitaron rutas alternas y refuerzan la asistencia vial para vacacionistas. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por sintonizar esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Tenemos mucha información, así es que es estupendo que ya esté con nosotros. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa, y para todos en casa. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar inmediatamente este martes santo hablando del sector salud. Inmediatamente, claro que sí. El Ministerio de Salud se ha declarado en alerta roja institucional para poder estar en apresto ante cualquier emergencia que se registre durante la Semana Santa. Sin embargo, los espacios para atención de pacientes están casi al límite. Todos los hospitales del sistema del ministerio están alertas y preparados. También otros servicios de 24 horas como los centros de atención materno-infantil, centros de urgencias, centros de atención de personas en situaciones de emergencia y cualquier otro servicio que esté cercano, por ejemplo, al Puerto San José, otras playas de la costa sur y de la costa atlántica del país. Esto ya se está aplicando en las emergencias de los hospitales más grandes y de referencia en Guatemala, el Roosevelt y el General San Juan de Dios. Sin embargo, ambos están al borde del colapso ante la gran cantidad de pacientes que se registran día a día. En el Hospital General San Juan de Dios, la ocupación está en el 90% en adultos y 80% en pediatría, lo que deja poca disponibilidad de camillas si se registran emergencias masivas. Las consultas externas se han suspendido desde este 16 hasta el 18 de abril y se retomarán el 21. El Roosevelt presenta una ocupación del 80% en emergencia de adultos, en su mayoría por accidentes de motocicleta. Sin embargo, en el área de niños también se reportan heridos productos de estos accidentes, además de menores con mordeduras de perro. Respiratorio hemos tenido, rinovirus y enterovirus está prominente, COVID está sin casos, influenza A y B algunos casos, y hemos tenido también alrededor de 8 niños mordidos por perros. Nosotros aquí en el Hospital Roosevelt se pone la primera dosis de la vacuna antirrábica. También otro llamado a los motoristas para que estén estando muy detalladamente evitar algún incidente que ponga en riesgo la vida de ellos, sus familias, los vehículos de terceros. La ocupación de pediatría está en un 50%, esto debido a que hicieron movimientos internos, pero los casos de enfermedades gastrointestinales también se están incrementando. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó Andrea Domínguez. Mire, siempre en información de la temporada, las rutas del Pacífico podrían comenzar a reportar congestionamiento vial a partir de este miércoles santo. La autopista Puerto Quetzal es una de las principales vías y estiman la movilización de 15,000 vehículos solo ese día. Con la llegada de Semana Santa, la autopista Puerto Quetzal se considera como una de las principales rutas del país que podría ser más transitada debido a los visitantes que se dirigen a las playas del Pacífico. Según Armando Salas, gerente general de Convía, empresa que tiene a cargo la reconstrucción de ese tramo carretero, para el miércoles santo se espera que unos 15,000 vehículos transiten por esa vía, razón por la que se recomienda a la población tomar algunas rutas alternas. Nosotros estamos diseñando 3 rutas alternas. Esas 3 rutas empiezan en la RN 14,
toman hacia el centro de Escuintla, Centroamérica, y llegando a la desviación de Taxisco se vuelven a incorporar a la autopista para llegar al puerto. La segunda ruta es la antigua carretera Mazagua. Ahí en el distribuidor toman la carretera y van a dar hasta Puerto San José. Y la tercera ruta ya es en el distribuidor de Escuintla, entrando por un centro comercial ahí más o menos importante, nuevamente llegando hasta la desviación a Taxisco y ahí se incorporan en la carretera. Pero para las personas que obligatoriamente deben transitar por la autopista Puerto Quetzal, también hay algunas recomendaciones, pues aún hay 3 puntos en los que se están realizando trabajos de reconstrucción. Estamos trabajando en el kilómetro 61, haciendo una ampliación de un puente Limoncillo. Kilómetro 64, estamos haciendo un drenaje, una obra de drenaje mayor, que esto normalmente en esa zona en la época de lluvias se inunda, que es lo que todo el mundo conoce como el oasis. En época de lluvias siempre está inundado, entonces estamos haciendo esta obra para evitar inundaciones ya de aquí en adelante. Y el otro tramo que estamos trabajando es del kilómetro 85 al 96. Entonces también lo que estamos haciendo es, va a haber un recorrido, van a tardar un poquito más en hacer el paso hacia el puerto. Creemos que de Escuintla a Puerto Quetzal, más o menos que es donde estamos ya trabajando, se van a tardar cerca de 1 hora en hacer ese recorrido. Asimismo, incrementó el número de ambulancias para atención a los usuarios, grúas y vehículos que podrán dar atención a los vacacionistas. Junto a autoridades de gobierno, habrá puestos de control en prevención de accidentes. Con imágenes de Daniel Samayoa para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Continuamos hablando de la temporada porque para este jueves y viernes santo se espera la mayor concentración de personas en el centro histórico de la capital por la cantidad de procesiones que recorren el perímetro. Ya se prepara un plan que incluirá habilitación de parqueos y sobrevuelo de drones. Entre esta y la semana pasada, según las previsiones, unas 2,5 millones de personas podrían concentrarse en el centro histórico para observar procesiones. Sin embargo, jueves y viernes santo serán los días con mayor concentración, tomando en cuenta que solo el viernes 7 procesiones saldrán a las calles para recorrer casi en simultáneo el centro histórico. Esto obligará al cierre vehicular por varias cuadras a partir de la 1 de la tarde de ese día. Sin embargo, en las calles aledañas se habilitarán unos 3,000 parqueos, incluyendo el área de la avenida Simeón Cañas en la zona 2. Como son 7 procesiones el Viernes Santo, vamos a cerrar a partir de la 1 de la tarde. El área es totalmente diferente a la que conocimos en años anteriores porque ahora solo se va a hacer de la primera a la 8ª avenida, de la primera calle a la 12 calle de la zona 1. Antes los extendíamos casi 400 o 300 metros más, pero ahora lo vamos a hacer mucho más cerrado. Además, se prevé que haya sobrevuelo de drones como parte de un nuevo sistema para evaluar dónde se forman nudos de congestión. Este ya se aplicó para desfogar el área tras un ataque armado en la zona 13 la semana pasada. Van a ustedes observar que va a haber un movimiento inusual de drones que son los que van a estar supervisando para la toma de medidas humanas. Me quiero referir que desde el aire vamos a poder detectar aquellos nudos vehiculares, aquellos lugares donde se esté presentando alguna emergencia para poder moverlos, tomar decisiones dentro del tránsito. Además, habrá un grupo de agentes que prestará asistencia mecánica para los usuarios según Montejo. A diferencia del año pasado, hoy tenemos ASIS Vial, que es un grupo motorizado de la PMT que tiene conocimiento en ayuda mecánica para poder responder ante cualquier necesidad. No está de más recordarle a los usuarios que tenemos una coordinación interinstitucional y como ha sido en los últimos 2 días dentro del área de Villanueva, hemos tenido hechos vehiculares que involucran a transporte pesado. Nosotros ya estamos preparados para los corredores viales. Con imágenes de María René Gaitán para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y la Cámara de Industria, a través de la Comisión de Defensa del Comercio Informal, advirtió que se prevé un incremento del contrabando de alimentos durante la Semana Santa. En un comunicado, la entidad asegura que entre los productos que más se comercializan de forma ilícita están galletas, sardinas, pastas, licores, gaseosas, golosinas, huevos, animales vivos y artículos de limpieza. Además, al no pagar impuestos ni cumplir con estándares de calidad, no solo afectan a la producción nacional del país, sino que ponen en riesgo la salud de los consumidores. Según el sector privado, en la actualidad hay más de 125 puntos fronterizos no vigilados que afectan principalmente a los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Petén y San Marcos. Y mucha atención porque el Ministerio de Salud mantiene una alerta epidemiológica por el incremento de casos de rotavirus y otros virus gastrointestinales en menores de 5 años.
Salud asegura que se ha registrado un incremento significativo de casos de infecciones gastrointestinales, donde se ha identificado la presencia de rotavirus y norovirus, los cuales causan diarreas, vómitos, fiebre, malestar general, desencadenando cuadros clínicos de deshidratación leve, moderada o severa. Salud ha solicitado tener precaución al momento de preparar alimentos en casa y en su manipulación, al igual que al comprar comida en la calle, ya que actualmente las emergencias pediátricas están llenas de estos casos, incluyendo el Hospital Roosevelt. Muchos de los familiares nos cuentan que los niños han ingerido diverso tipo de alimentos y de bebidas en la vía pública. Entonces, de hecho, hay una alerta del Ministerio por consumo de alimentos y agua contaminada que está en vigencia actualmente. Nosotros sí queremos hacer un llamado a las personas que manufacturan alimentos para la venta. El Ministerio sí exige la tarjeta de salud para vender y un permiso para la venta, pero si las personas no lo obtienen, que son muchas, las personas deben tener precaución extrema en que el agua que utilizan sea potable. No pueden tomar agua de ríos o agua de fuentes contaminadas de agua, y que los alimentos cumplan las normas higiénicas básicas, porque las personas están confiando en comprar sus productos y muchas veces el producto no está en condiciones para ser ingerido y los niños terminan intoxicados y los adultos también. Durante el 2024 se evidenció un incremento en la positividad de muestras de rotavirus y norovirus en los meses de marzo, abril y mayo, finalizando el año con una positividad del 20% para rotavirus, al igual que para norovirus. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó Andrea Domínguez. Vamos a otra información. Iván Carpio Alfaro presentó su renuncia como jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, la SAAS, pero su salida deja más preguntas que respuestas. En medio de cuestionamientos hacia el Ejecutivo por el uso de recursos públicos en un baby shower que se realizó en Casa Presidencial y el incumplimiento de la vicepresidenta Karin Herrera de reducir su salario, Iván Carpio dimitió de su cargo y en su reemplazo fue juramentado Francisco Lou, quien hasta ayer se desempeñaba como subsecretario de la SAAS. La presidencia comunicó que los motivos de la renuncia eran personales. Sin embargo, Noticiero Guatevisión tuvo acceso al último mensaje que el ahora exsecretario expresó al personal de la SAAS. Iván Carpio acompañó al binomio presidencial desde junio de 2023, luego de las votaciones generales. A su criterio, desde este momento y hasta la fecha, han persistido estrategias de grupos externos que buscan generar desgaste, desinformación y obstaculización a la gobernanza. Y la SAAS, al ser una entidad cercana a la presidencia, no escapa de esas estrategias. El exsecretario resaltó en su mensaje que la institución se encontraba debilitada y con una serie de deficiencias en reglamentos, registro de información y delitos. Dentro de la SAAS operaba una estructura criminal que se dedicaba a vender plazas como favores políticos a alcaldes y diputados. Estos agentes ingresaron al equipo de la seguridad sin contar con los requisitos mínimos para brindar protección a la presidencia, la vicepresidencia y su círculo cercano. Luego de una investigación interna, ese personal fue despedido durante el 2024, por lo que se abrieron convocatorias para contratar a nuevos efectivos. De un aproximado de 840 solicitantes, solo 42 tenían las aptitudes para formar parte del equipo de la SAAS y se graduaron en enero de 2025. Otra promoción culminará su capacitación en diciembre de este año. Además, se detectó que durante el último año de gobierno del expresidente Alejandro Yamatei se pagó de manera irregular a diversos agentes 590,000 quetzales en bonos de riesgo. Este beneficio se otorga a los efectivos que están diplomados y asignados a comitivas principales, como la del presidente y la vicepresidenta. Sin embargo, se identificó que los bonos eran entregados arbitrariamente a personal afín a los intereses del gobierno de ese entonces. Otro de los hallazgos revela que no se realizaban estudios de seguridad a funcionarios a quienes se les brindaba protección. Es decir, no existían documentos técnicos que justificaran la designación de agentes de la SAAS.
Entre los exfuncionarios del gobierno anterior que recibieron seguridad presidencial figuraban el exministro de Cultura Felipe Aguilar y el exdirector del Centro de Gobierno, Luis Miguel Martínez. Sin embargo, estos hallazgos no fueron denunciados públicamente, contrario a lo que ocurrió en varios ministerios al inicio de la gestión de Bernardo Arévalo, cuando se presentaron casos de corrupción ante los medios. En su último discurso, Carpio resaltó que en 2024 hubo una disminución de aproximadamente 1 millón de quetzales en gastos de comida, combustibles y neumáticos en comparación con 2023. Y se avanzó en un 50% en las reformas al reglamento de organización interna. También enfatizó que se impulsó la creación de un diplomado superior universitario para los agentes, en conjunto con la Universidad de San Carlos, aunque aún hace falta la aprobación de las autoridades de esa casa de estudios. Aunque aparentemente 2024 fue un buen año para las AAS, queda la duda. ¿La renuncia responde a motivos personales o a influencias externas? Para Noticiero Guatevisión, Leslie Sánchez. Tenemos más noticias. Las fuerzas de seguridad montaron un operativo en Río Hondo, Zacapa, para lograr la captura de Steven Ovaldino Lorenzana. Es nieto de Valdemar Lorenzana, quien fue conocido como el Patriarca. El joven es requerido por la justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas. Un juzgado de turno resolvió enviar a prisión provisional a Steven Lorenzana, conocido como Chipi. Durante un operativo policial en la aldea La Palma, Río Hondo, Zacapa, agentes reportaron la captura de Chipi, quien es requerido por una corte de Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico, como tráfico de drogas y posesión de armas de fuego. Tras ser capturado en Zacapa bajo un fuerte contingente policial, Steven Lorenzana fue trasladado a Torre de Tribunales en la capital. Un juez le dio a conocer los motivos de su detención y fue enviado a la cárcel de Mariscal Zavala, mientras se desarrolla la audiencia para conocer el requerimiento de extradición. Según la judicatura, será el Tribunal Quinto de Sentencia Penal quien conozca la extradición contra Chipi, audiencia que sería conocida después del asueto de Semana Santa. Según información, Steven Lorenzana es nieto de Valdemar Lorenzana, conocido como el Patriarca. Su abuelo también fue extraditado hacia Estados Unidos, donde cumplía una condena de 23 años de cárcel por la justicia estadounidense, donde era señalado de ser líder de una organización de narcotráfico. Valdemar Lorenzana murió en 2021 a sus 81 años por problemas de salud. Steven Lorenzana deberá esperar varios días antes de conocer ante un tribunal guatemalteco la solicitud de extradición en su contra. Y unos 12,000 quetzales podría pagar María Fernanda Bonilla, principal sospechosa del homicidio de Melissa Palacios, por haber usado su teléfono en prisión, mientras que el caso de la muerte de la joven aún sigue sin resolverse. No, si ya se están desengañando de la realidad de la vida, entonces, ¿cómo me van a culpar de algo que yo no hice? Pues? Sí, solo porque se embelezaron en mí. En 2022, María Fernanda Bonilla Archila, principal sospechosa de la muerte de Melissa Palacios, llevó a cabo una transmisión en redes sociales desde la prisión de Zacapa, pese a la prohibición de contar con un dispositivo móvil en un centro carcelario. Por este caso, el próximo 25 de abril se llevará a cabo la audiencia donde se dictará sentencia y se establecerá cuál será el monto que pagará en concepto de reparación digna, tras aceptar cargos por dicha transmisión. Sin embargo, el caso por la muerte de Palacios aún sigue sin resolverse. En la audiencia, la Procuraduría General de la Nación solicitó una reparación digna en favor del Estado por 12,000 quetzales, monto que fue aceptado por un juzgado de Chiquimula. María Fernanda Bonilla aún debe dilucidar su situación legal por la muerte de la joven Melissa Palacios, tomando en cuenta que según las investigaciones del Ministerio Público, Bonilla y su guardaespaldas, José Marroquino Valle, habrían participado en el asesinato de Palacios en 2021. Aunque en su momento se le imputó ese delito, un juez de Chiquimula modificó el delito a homicidio en estado de emoción violenta, al excluir algunos medios de investigación presentados por el Ministerio Público. Actualmente, existen solicitudes para que el caso ya no sea conocido en Chiquimula, sino que pase a un juzgado de mayor riesgo en la capital, algo que aún debe resolver la Cámara Penal. Familiares de Melissa Palacios han convocado para el próximo 4 de mayo una marcha que saldrá desde el Obelisco y concluirá frente a la Corte Suprema de Justicia, para exigir justicia derivado de este caso penal. Mire, un juez de turno ligó a proceso penal a 4 hombres que fueron capturados en la zona 21 cuando agentes de la Policía Nacional Civil los sorprendieron intentando saquear un negocio de venta de pollo frito. El juez ligó a proceso penal por encubrimiento propio a Cruz Sebastián Jorge Zapeta, mientras que Diego Sirín Ramírez, Carlos Esteban Cortés y Marco Ramírez fueron ligados por robo en grado de tentativa.
Según la investigación, los detenidos forman parte de una banda de saqueadores conocida como los quichelenses. El juez resolvió además que fueran enviados a la cárcel para varones Pavoncito y será el juzgado noveno de primera instancia quien esté a cargo de esta judicatura. Según los hechos, durante la madrugada del lunes 14 de abril, saquearon un negocio de venta de pollo frito en la colonia Venezuela, zona 21. Horas después intentaban asaltar otro local similar en la colonia Justo Rufino Barrios, en la misma zona, cuando fueron detenidos. Y miren, autoridades del sistema penitenciario y de la Policía Nacional Civil dieron a conocer detalles de la captura de 5 privados de libertad, quienes fueron sorprendidos cuando construían un túnel para fugarse de la cárcel de Izabal. La Policía Nacional Civil amplió detalles sobre 5 reos que fueron sorprendidos cavando un túnel, con el objetivo de supuestamente fugarse del Centro de Rehabilitación de Puerto Barrios, Izabal. Según la información, el descubrimiento se realizó en el sector 3, cuadra 3 del referido centro carcelario. Las autoridades encontraron a los privados de libertad, quienes ya habían cavado aproximadamente 3 metros. El director del sistema penitenciario, Sergio Vela, dio detalles del hallazgo en el centro carcelario. Este lunes, con base en análisis de información penitenciaria, se realizó un recorrido minucioso en el Centro de Rehabilitación de Puerto Barrios, en el departamento de Izabal. Durante su inspección, la Guardia Penitenciaria encontró un túnel subterráneo que presuntamente pretendía utilizar un grupo de privados de libertad para fugarse del centro de detención. Los privados de libertad posiblemente involucrados han sido puestos a disposición de la Policía Nacional Civil para su respectiva consignación y presentación ante los tribunales de justicia. De esta manera, la Dirección General del Sistema Penitenciario impide una posible fuga y da cumplimiento a su mandato de ley. Los reos fueron identificados como Marcos Baudilio Godoy Trujillo, Josué Elías Coy, Juan Guillermo Ramón, Juan Carlos Munguía y Juan Alberto Martínez. El reporte policial detalla que Marcos Baudilio Godoy pertenece a una banda y es presunto líder de la estructura Los Falsos Pastores. Está en prisión por plagio o secuestro y asociación ilícita. En 2014 fue enviado a la Granja Penal Canadá en Escuintla. En esa oportunidad sí logró escapar mediante el uso de un túnel. Tiempo después fue recapturado y este lunes pretendía escapar usando el mismo método. Sin embargo, dicho plan fue frustrado. Un juez determinará su situación legal durante la audiencia de primera declaración. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Mire, la localización de 3 cadáveres con señales de violencia atemorizó a pobladores de Guanagasapa, Escuintla. Los cuerpos fueron hallados en una plantación de caña a 200 metros de la ruta que conduce a dicho municipio. Los cuerpos de 3 hombres con señales de violencia fueron localizados este día en un camino de terracería de una plantación de caña a 200 metros del kilómetro 75 de la ruta que conduce hacia Guanagasapa, Escuintla. El hallazgo lo hizo un agricultor que se dirigía a bordo de un tractor a su faena cotidiana. Al transitar por la ruta de terracería, le llamó la atención 3 bultos envueltos en sábanas de colores a un costado del camino. Al percatarse que se trataba de personas fallecidas, dio aviso a las autoridades. Según comentaron investigadores de la PNC, los cuerpos presentaban señales de haber estado atados de pies y manos. Como primera hipótesis de la muerte, se indicó que fue por estrangulamiento. Sin embargo, la causa está siendo investigada por médicos forenses. De igual manera, no fue posible identificar a las víctimas, ya que en el lugar no se localizaron documentos y ningún familiar los ha llegado a reconocer. El hallazgo de estos 3 cadáveres alarmó a la población del sector, debido a que la violencia sigue cobrando más víctimas. En este sentido, se informa que según estadísticas del INACIF, en lo que va del año han fallecido 856 personas por heridas de bala, la mayoría en hechos de violencia. La población urge a las autoridades a implementar acciones para retomar la seguridad en el departamento. Informó para Guatevisión, Carlos Paredes. Y en otra región del país, un hombre fue capturado en Quetzaltenango por ofrecer visas de trabajo en Estados Unidos falsas. Según las investigaciones, por las supuestas diligencias cobraba 7,000 quetzales. La Policía Nacional Civil detuvo a Gilmar Nectalí Martínez, de 59 años, quien ofrecía visas de trabajo falsas por 7,000 quetzales. Según información preliminar, supuestamente forma parte de una estructura que opera en varias comunidades de Quetzaltenango. La captura se realizó en la 9ª calle de la zona 7 de la ciudad altense en un operativo implementado por investigadores de delitos financieros y económicos de la Policía Nacional Civil. Martínez fue detenido por las fuerzas de seguridad mientras recibía un paquete de 700 quetzales en efectivo, pago que formaba parte de un adelanto que exigía a una de sus víctimas para supuestamente agilizar los trámites de visa para un trabajo en Estados Unidos.
La investigación revela que el detenido se habría dedicado a estafar a personas, en su mayoría de comunidades mayas de Quetzaltenango y del occidente, utilizando el mismo método de ofrecer visas de trabajo a Estados Unidos. El detenido, según información de investigadores, contactaba a sus víctimas vía telefónica, indicándoles que tenía los contactos para realizar los trámites de visa americana de trabajo, pero que necesitaba 7,000 quetzales por persona para supuestamente gestionar el trámite migratorio. Los investigadores señalan que podrían existir más víctimas del detenido y continúan tras la pista de la posible estructura que opera en Quetzaltenango, estafando a las personas con la visa americana de trabajo. Reportó Lucero Zapalú. Gol. Hablemos de dinero porque empresarios estiman que el incremento del arancel del 10% puede representar alrededor de 1.2 millones de dólares diarios adicionales al valor de las exportaciones guatemaltecas. Es por eso que piden que se eleve el nivel de diálogo político, mientras el Mineco afirma que ya terminaron las reuniones bilaterales. La Comisión Empresarial de Negociaciones Comerciales Internacionales y Exportadores continúa monitoreando los efectos de los nuevos impuestos para importar a Estados Unidos. En promedio se estima que el incremento del arancel del 10% puede representar alrededor de 1.2 millones de dólares diarios adicionales al valor de las exportaciones guatemaltecas, explicó Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro. Solo en sectores como la exportación de banano se estima unos 400,000 dólares diarios, añadió. Consultada acerca de cuánto tiempo más pueden continuar las empresas absorbiendo estos costos y cómo les afectan actualmente, la ejecutiva expuso que el caso de cada exportador es diferente, ya que depende de las negociaciones con su comprador o importador en Estados Unidos, las condiciones de su contrato y otros factores, y de eso depende cómo y quién asume el 10% del arancel. Sin embargo, considera que será más difícil para las pequeñas y medianas empresas operar con esta carga adicional que se suma a los altos costos de operar en Guatemala debido al mal estado de las carreteras, la saturación en puertos, entre otros. En tanto, Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Asociación de Vestuario y Textiles, explicó que el sector ha encontrado diferentes reacciones al nuevo arancel. Unos clientes han pedido a los exportadores asumir la carga del arancel, otros compradores la han asumido ellos, y por lo que se prevé que aumentarán los precios de las prendas en su país, y en otros casos se está asumiendo de forma compartida entre ambos. Ante los pedidos que ya estaban en marcha, los fabricantes y exportadores están aceptando las condiciones para no perder lo que representaría todo el pedido. La CENCIT ha estado trabajando en conjunto con el gobierno en coordinación con el Ministerio de Economía en busca de soluciones. Además, indica que ha preparado con el equipo de técnicos de todas las cámaras y ministerio la matriz de propuesta que corresponde a cada una de las barreras comerciales señaladas. Se planteó que hay que elevar el nivel del diálogo político y que sea más allá del comercio, y que el presidente instruya a todos los ministerios acciones concretas para facilitar las operaciones de las empresas y resolver los problemas señalados como barreras al comercio. Con información de Rosa María Bolaños para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Este martes santo, distintos cortejos procesionales recorrieron las calles de la zona 1 de la ciudad y uno de ellos fue el de Jesús de la Indulgencia. El centro histórico se llenaron de color y devoción con los cortejos procesionales que recorrieron las calles este martes santo. Una de las andas más representativas fue la de Jesús Nazareno de la Indulgencia, que salió pasado el mediodía desde la rectoría del Beaterio de Belén, con un mensaje de esperanza y perdón para la humanidad. Durante el recorrido, familias completas salieron a las calles para acompañar el cortejo procesional o cargar las andas durante parte del trayecto. Las andas fueron acompañadas por melodías características, entonadas por instrumentos de percusión y viento. Es una forma, pues más que todo es devoción que se tiene hacia las imágenes que tienen un significado muy importante para nuestro país, pero lo que nosotros hacemos es por fe, por devoción, más que una tradición, es por fe y devoción. ¿Hace cuántos años es que usted ha participado en esta actividad? Aproximadamente son 7 años que cumplo de estar participando en los cortejos procesionales, acompañando con estos sonidos únicos y que son de mucha importancia para nuestras procesiones. No puede haber una procesión sin sonidos de fe como lo es el sijolag y el tambor.
En su recorrido, el nazareno pasó por la 13 calle y 9ª avenida de la zona 1 capitalina, frente al edificio de Prensa Libre, donde los colaboradores habían elaborado una alfombra llena de colorido. La Virgen de Dolores también salió durante el recorrido, tras el anda del nazareno, acompañada de las fieles católicas que participaron como muestra de fe. Se tiene previsto que el anda ingrese durante la madrugada al Templo Beatas de Belén. Con imágenes de Byron Baiza, para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila.